desafío. Bueno. Voy a silenciar esta ñoñada porque si no, no me deja ese celular. Bueno, cuénteme, ¿cómo van en las parroquias? ¿Si están haciendo alguito o no? Trabajando bastante. Los de Jumbo, ¿cuándo empiezan al fin allá lo presencial? El sábado, padre, arrancamos de 2 a 5. Me Cristo del Consuelo. Excelente. Excelente, excelente. ¿Listos para Semana Santa, para sacar todos los muñecos, para que se asoleen? Listos. Listos, padre. Bueno. Recuerden de colocar la asistencia. Si no colocan la asistencia, paila. Después no hay reclamos. Han estado muy juiciosos para que lo han estado escribiendo en el chat. Bueno. Excelente. Ay, ay. Listo. Bueno. Acuérdese, padre, que yo no me llamo Ximena, yo me llamo María del Pilar, sino que estoy con la aplicación de mi hermana. Ah, no, usted me dice ahora y seguro se me va a olvidar. Pero Carlos no me lo olvida. Yo ahí lo escribí a un ladito, padre. Bueno. Bueno, queridos compañeritos de fe, vamos, yo les invito para que en esta noche vamos a, si me están escuchando bien, listo, si no hay algún problema me avisan antes de que cierren los micrófonos para poder estar como conectaditos, juiciositos. Sí, señor, sí se escucha bien. Bueno. Entonces vamos a ir cerrando micrófonos y yo les invito para que en esta noche hagamos esta oración por la paz de Ucrania, por tantos niños, niñas, tantas familias que están hoy sufriendo, pero también oremos por nuestra Colombia en esta realidad política en la que nos encontramos, una politiquería polarizada, de intereses, de corrupción política. El Vaticano II define la política como el arte de hacer el bien. Y todos somos políticos por naturaleza, porque queremos y creamos y forjamos comunidades. Por eso elevemos esta plegaria también por Colombia, por esta realidad en la que estamos inmersos, que surja por fin una política, una democracia cimentada en la justicia, en la equidad, en el bien común, en el respeto por la dignidad humana, que arranque del corazón de nuestros líderes políticos, sociales, la corrupción que empobrece nuestro país, que genera violencia, desigualdad, odios y muerte, desesperanza. Y oremos para que cese
la guerra en Ucrania, para que estas naciones busquen caminos de reconciliación, de paz, que puedan buscar caminos para que vuelvan a la concordia, a la armonía. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania, que sufre un dramático momento de tensión. Que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas. Que esa tierra vea florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y las divisiones. Señor Jesús, te pedimos por los niños y las niñas, los chicos y chicas que están viviendo bajo las bombas, que ven esta terrible guerra, que no tienen nada que comer, que tienen que huir, dejándolo todo en casa. Señor Jesús, mira a estos niños y protégelos. Te presentamos con confianza y humildad nuestra preocupación por la situación en Ucrania, que afecta también a Europa y más allá. Tú nos enseñaste que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Ten piedad de nosotros. Aleja la guerra y demás violencias malignas y permítenos llegar a soluciones aceptables y duraderas a esta crisis, basadas no en las armas, sino en un diálogo profundo. Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención para que el mundo acoja la paz. Preserva al mundo de la locura de la guerra. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, intercede por nosotros. Bueno, estamos en este primer módulo del grupo de catequesis a comunidad de catequistas. Una comunidad de comunidades en la que se conoce, se vive y se anuncia a Jesucristo, su persona y su obra, su buena noticia de salvación. Y hoy vamos a ver en esta noche, vamos a compartir esa relación que existe entre iglesia y comunidad. Hace 8 días hablábamos de lo que es comunidad y catequesis. Esa comunidad que está orientada a catequizar, a evangelizar, a llevar esa buena nueva. A veces pareciera que todos estos términos son iguales, pero se relacionan unos entre sí. Hoy vamos a ver entonces cómo iglesia y comunidad, esa relación que hay. ¿Qué es iglesia y qué es comunidad? Que se relacionan entre sí, la una sin la otra, pero que tiene una funcionalidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es la iglesia? Seguramente ustedes ya con el recorrido que tienen en su formación, en sus procesos de comunidades, en sus parroquias, en fin, pues ya tienen una claridad en lo que es la iglesia y la diferencia que hay entre la comunidad. ¿Sí?
y a lo que Jesús apunta hoy, a lo que nos invita hoy a construir. Para unos, si hiciéramos la pregunta así como Jesús hizo una pregunta una vez, ¿quién dice la gente que soy yo? Nosotros podríamos decir hoy, bueno, ¿qué la gente, si uno sale a la calle o no tiene que salir mucho, si uno le pregunta a los mismos de la casa, ¿qué es la iglesia? Para uno la iglesia es el templo, el edificio donde los cristianos se reúnen los domingos, esa estructura, ese edificio. Para otros la iglesia son los obispos, los curas, las monjas, los colaboradores, en fin, los más cercanos. Para otros la iglesia es una institución poderosa que está al lado de los ricos. Para algunos la iglesia es una secta más de las que hoy día aparecen por todas partes. A tal punto de que hoy encontramos personas, cuando estamos catequizando, uno se encuentra en la realidad de los niños, niñas, que un día los llevan a las vallas, al otro día los llevan al culto de yo no sé qué, y dentro de 15 días está en la iglesia católica. Porque para muchos el decir eso es lo mismo, eso es lo mismo. Para otros la iglesia es una especie de seguro de salvación para la otra vida. Es una relación con lo trascendental. Entonces muchos participan, se vinculan, es porque están en esa conexión con lo trascendental, con Dios. Entonces a través de esa iglesia me voy a salvar. Voy a tener una vida eterna. Para algunos la iglesia es simplemente una tradición, un conjunto de costumbres que hemos recibido de nuestros antepasados. Estas, entre otras definiciones que hoy la gente le da a la iglesia. Quisiera escuchar por ahí unas 2 o 3 personas que pudieran compartirnos, para ti, catequista, ¿qué es la iglesia? Hoy, ¿qué es la iglesia? Somos todos los bautizados, Padre. Bueno, Para mí, Somos- para mí es la reunión de los bautizados que formamos el pueblo de Dios. bautizados que formamos el pueblo de Dios, ¿sí? Somos pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Eso ya es una visión muy paulina, ¿no? Somos todos los bautizados que compartimos una misma fe. Ya. Comunidad de fe. La iglesia, comunidad de fe, comunidad de bautizados. Ajá. Bueno, ¿y qué dice la familia suya? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, el yerno, la nuera que no era. ¿Qué dice que es la iglesia? ¿Qué sienten ellos de que es la iglesia? Pues Unos 2 o 3 por ahí. muchas personas piensan que cuando uno les habla de iglesia, inmediatamente están asociando a paredes, a un lugar donde se reúnen las personas y van a un rito. Eso es, para el que está alejado simplemente, eso es iglesia, es un muro, un espacio y se reúnen personas a rezar, orar. Ujú. Es una edificación. Así es. Realmente no identifican la diferencia entre iglesia y templo. Ajá. Bueno, Bueno, para iglesia, grupo cristiano, los que nos reunimos y formamos la iglesia porque es una unidad. Y para mí, pues sería la base principal que nosotros. bueno, por ahí se escuchó entrecortado al final. Bueno, entonces miremos que la iglesia, conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Parte de este conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina, o la persona que la han organizado, dirigido doctrinalmente.
Una iglesia en griego, eclesia, significa asamblea. Pero miremos aquí algo muy importante. Esta es la definición que da el diccionario de la lengua española, lo que es iglesia. Pero miremos aquí que iglesia está relacionado más con el conjunto de personas, ¿sí? De personas que como grupo tienen algo definido en lo litúrgico, en lo celebrativo, en el territorio, en su doctrina, en su liderazgo, en su posición dentro de una sociedad. Eso es, por eso hay iglesia católica, iglesia luterana, iglesia evangélica, iglesia ortodoxa, en fin. Ahí sí, como dice Arjona, hay más religiones o iglesias que niños felices. Porque la iglesia es eso, esa es institución, ¿sí? Una cosa es la iglesia como institución. Y esa institución está organizada por ese conjunto de normas, de ritos, doctrina, ¿sí? Estatutos, y está identificada por un lugar, un territorio, un espacio geográfico. Pero miremos la transición que tenemos que hacer de iglesia a eclesia, que es comunidad, como ustedes lo dijeron, de bautizados, sin olvidar que la iglesia hace parte. Yo hago parte de esa iglesia. Como comunidad, yo hago parte de la iglesia. Y la iglesia no puede vivir, la iglesia como institución no puede vivir sin comunidades, la una sin la otra. Entonces, en la Constitución dogmática del Vaticano II sobre la iglesia, en el numeral 9, en todo tiempo y en toda nación son aceptos a Dios los que le temen y practican la justicia. Quiso, sin embargo, Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le consideraran en verdad y les sirviera santamente. ¿Sí? Como el querer de Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que la iglesia no es iniciativa simplemente de los hombres, no. La iniciativa parte de Dios. Dios quiso, plugo, por decir en el adagio nuestro, le dio la gana. Él quiso formar un pueblo, una comunidad, una iglesia. Porque Dios llama a un pueblo, Dios no llama a una persona, Dios llama a un pueblo, a una comunidad. Pero esa iglesia tiene una estructura como institución. Ahora, yo quisiera que miráramos bien esa estructura jerárquica de la iglesia, porque esta era la estructura que estaba antes del Concilio Vaticano II, que todavía muchos obispos, papas y curas y laicos pensamos que la estructura jerárquica de la iglesia es así, piramidal, de arriba para abajo. Entonces, está el papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos. El laico estaba por allá al final. Y nace una nueva eclesiología, ya no piramidal, sino circular, de comunidad, donde todos y todas hacemos parte y Cristo, como lo decía una de nuestras compañeras, Cristo es la cabeza. No es una iglesia piramidal, es una iglesia, es una comunidad donde circular, donde todos tenemos un lugar, un puesto. Claro está, dentro de esa comunidad hay unos liderazgos, pero no están por encima el uno del otro, no, están al servicio de todos. Entonces, ojalá nosotros como catequistas vayamos quitando ese imaginario
de una iglesia piramidal, donde arriba hacia abajo y donde yo como laico esté por allá en el... No, ahorita la iglesia es la eclesiología del Vaticano II, que todavía, a pesar de tantos años, muchas cosas no se han puesto en práctica. Es una iglesia de comunidad, de comunidad. Por eso, lo que decíamos aquí, Dios quiso salvar, santificar a hombres, no individualmente, sino como comunidad. Bueno, aunque la iglesia como institución tiene una estructura, porque eso le permite la funcionalidad, los servicios, en fin. La iglesia está organizada de tal manera, está el Papa como cabeza, vicario de Cristo, está el Vaticano como ciudad de Estado de la iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia es una santa, católica, apostólica y romana. La sede está allá. Si fuera en Cali, pues seríamos caleños, pero la sede del papado, del primado, está en Roma, en el Vaticano, ciudad del Vaticano. Pero aparecen las conferencias episcopales por cada país, por cada región. Está la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, que reúne todas las conferencias episcopales de Latinoamérica, por ejemplo. Pero cada país tiene su conferencia episcopal. La conferencia episcopal es la reunión de todos los obispos. Y cada país está organizado por arquidiócesis y diócesis. ¿Cuál es la diferencia entre arquidiócesis de Cali y diócesis de Palmira? Porque la arquidiócesis se le llama a la sede donde es capital. El Valle del Cauca, Cali, es la capital del valle. Entonces, por ser sede metropolitana de capital, se le da por arquidiócesis. Y la diócesis de Palmira, o por ser la diócesis más antigua, por número de parroquias, por número de parroquias, llega a la categoría de arquidiócesis. Y la diócesis es más pequeña, por ejemplo, Palmira es diócesis, Buga es diócesis, que es un grupo pequeño de parroquias, que está liderada por un pastor, su obispo. Y las parroquias, ¿sí? Cada parroquia. Entonces, algo muy importante es que la diócesis está dividida por zonas. Por ejemplo, aquí en Cali está dividida zona centro, zona sur, zona oriente, zona oriente, centro, norte, y está las parroquias rurales. Y las zonas están divididas por vicarías. Entonces, las vicarías de evangelización, la arquidiócesis está ya por vicaría de evangelización, vicaría de social, vicaría de reconciliación, vicaría de educación, que abarca muchas pastorales. Y cada diócesis organiza también por arciprestazgo. Por ejemplo, en este momento yo soy el arcipreste del arciprestazgo 2, que lo componen ¿qué parroquias? La Catedral, la Ermita, la Merced, Santa Rosa de Lima, Cristo del Perdón, Nuestro Señor de los Cristales, San Francisco. Son 7 parroquias y San Antonio. Son 8 parroquias que conforman el arciprestazgo 2. Y hay un sacerdote que coordina, es como el puente entre el obispo y ese grupo de parroquias con sus sacerdotes. Y hay delegaciones. Por ejemplo, yo hago parte, el encargado de la delegación de catequesis.
hay delegación de ministerios, hay delegación de grupos apostólicos, en fin. Eso es como estructuras que están en la Iglesia Católica, pero que esas estructuras se organizan de tal manera que sirvan para fortalecer los trabajos pastorales. No en ese liderazgo del cuál es el que más manda, o el del figurar o aparecer, no. Esa no es la finalidad, sino para hacer un trabajo mancomunado, articulado, que fortalezca la comunión. Es decir, lo que el Papa piensa es lo que el obispo piensa, es lo que cada comunidad piensa. Y no solamente el pensar, sino en su sentir y su comunión y su celebración y su oración. Eso esa estructura que ustedes están viendo allí, no solamente una estructura como institución jerárquica de poderes, no. Es una estructura que se organiza de tal forma que permita la unidad y la comunión. Yo creo que es muy importante eso, la comunión, el sentir de la iglesia. Es que no es mi iglesia, es esta iglesia que está organizada de tal manera donde todos tenemos una misión, un papel decisivo. ¿Es claro esto? ¿Se durmieron? Sí, padre, está No, claro. padre, no estamos Claro, Claro, claro. padre. Por aquí estamos, Lítero. Bueno. Listo, cierren pues los micrófonos, todos, listo. En esta estructurita, ¿sí? Yo quiero que, mire, en este deseo de ser iglesia, ¿sí? Aparece, Dios tiene un plan maravilloso, un proyecto, y es hacer que la humanidad, hombres y mujeres, sean una gran familia, que todos seamos sus hijos, que todos seamos hermanos, que vivamos de su misma vida y de la gracia de su espíritu. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Por eso una de las grandes plegarias de Jesús en sus labios es: Padre, que seamos uno, como tú y yo somos uno. ¿Sí? Esa es la plegaria de unidad. Jesús quiere que seamos conducidos por un solo pastor, Cristo, en un solo rebaño, la iglesia. Pero miremos este dibujito que coloco allí a propósito. Y es que Dios quiso formar la iglesia. Y esa iglesia, que es comunidad de personas, organizada, estructurada, en funciones, en roles, en carismas, aparece la historia de la salvación. Miremos que desde la creación, Abraham, Moisés, los profetas, aparece San Juan Bautista y por último Jesús, el gran Salvador. En toda esa historia que se va entretejiendo, que ustedes seguramente la conocen y le han dado a sus niños, niñas de catequesis, esa historia de salvación que se entreteje a partir de realidades humanas, de guerras, de miedos, de pecados, de fidelidades, pero también de grandes infidelidades, que a veces uno, cuando lee el Antiguo Testamento, uno no entiende muchas cosas de guerras, pero a través de esa historia se va entretejiendo esa historia de salvación. Dios quiere, su proyecto siempre es querer formar una comunidad, una comunidad. Por eso, Dios, este texto de Génesis, Yahvé Dios dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas del mundo. Entonces, ¿cómo Dios quiso
Dios quiso llamar a este hombre para formar una gran nación, una comunidad, una iglesia. Una iglesia. Dios en su designio salvador quiso formar un pueblo, una comunidad de creyentes. Pero algo muy importante es que en ese llamado de formar una iglesia, Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando los maltratan sus capataces. Yo conozco su sufrimiento. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios ve, conoce nuestros sufrimientos y quiere liberarnos no solo de los faraones de hoy, sino de esa gran realidad que es el pecado, que impide una construcción, una comunidad de amor. Por eso, al rescatarnos o al rescatar Dios a su pueblo de la esclavitud del faraón, Dios establece una alianza. Yo seré para ti tu Dios y tú serás para mí mi pueblo. Que se expresan en los mandamientos. En toda iglesia como institución hay normas. Todas las iglesias tienen sus normas, sus preceptos, sus ritos, sus tradiciones, sus costumbres, todas. Porque Dios se revela a través de una historia, de unos gestos, a través de signos, gestos, Dios se hace presente. Entonces, por eso cuando hablamos de iglesia como institución, a veces uno escucha, no, pues que la iglesia sí le complica la vida a uno para casarse. No, pues que como institución tiene que ser organizada. Imagine donde no se organice. Hoy tuvimos reunión de arciprestazgo y me contaba el padre de la catedral que una persona vino a casarse y fue y falsificó en la Plaza Caicedo una partida y en la partida estaba sin nota matrimonial, es decir, era soltero, pero esta persona ya había sido casada en Bogotá. Al comparar las nuevas partidas, pues vieron que esa persona había contraído doble matrimonio. Entonces, si uno no exige esos papeles como institución, como organización, mire todos los errores o las falencias que podríamos, o el ser humano, por desconocimiento, a veces por pensar que la iglesia es eso nomás, todo el daño que le puede hacer a otra persona. El plan de Dios va a seguir adelante a pesar de las infidelidades de Israel, del pequeño del resto fiel de Israel. Dios escoge la semilla del nuevo pueblo de Dios. Entonces, nosotros en la historia de salvación, al leer la palabra, encontramos cómo muchos profetas anunciaron a su pueblo la propuesta de salvación, pero fueron infieles muchas veces. Por eso el pueblo de Israel anda por el desierto 40 años, purificándose de sus infidelidades. Pero Dios nunca pierde la esperanza de hacer de ese proyecto una realidad, el pueblo de Dios. Y Jesús aparece como el nuevo Moisés que convoca al pueblo de Dios, que forma la nueva comunidad, que reúne nuevos discípulos, que enseña, que libera, que sella un pacto y que envía una misión. Pero Jesús no es un simple caudillo ni un profeta, sino es el Hijo del Dios encarnado y fundamenta su comunidad en la cruz y la resurrección. Por esto, este nuevo pacto con este nuevo pueblo
sin negar las características del antiguo pueblo de Israel, las profundizará más. Esta semana fue ayer, donde Jesús nos decía en su palabra, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle su cumplimiento. Es que Jesús no vino a hacer tabula rasa, no. Con esa historia y con ese pueblo, vino a volver a reestructurar, a reformar, a tomar conciencia al pueblo de que Dios lo ama. Sin el primer pueblo de Dios, si el primer pueblo de Dios nació de la libertad de Egipto, primera Pascua, el nuevo pueblo de Dios surgirá de la Pascua de Jesús, de su muerte y resurrección. ¿Cómo es importante para nosotros hoy tener conciencia de esa realidad? De nuevo pueblo de Dios. La iglesia como institución organizada con el Papa, obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, ministerios, toda esa organización jerárquica, todo el pueblo bautizado es el nuevo pueblo de Dios, que nace de esa Pascua de Jesús, de su muerte y resurrección, que ahora dentro de poco vamos a vivir, no como una evocación del pasado, otra vez Semana Santa, otra vez a sacar todos esos, a hacer procesiones, asoleadas, pero no es evocar un pasado, no es volver a traer a nuestra mente un pasado que ya pasó, no, es un presente, un hoy. Hoy Dios quiere salvarnos, rescatarnos para seguir siendo el pueblo de Dios, el pueblo elegido. La iglesia como comunidad de creyentes se renueva en Pentecostés. Entonces, mire la transición tan importante, queridos compañeritos, ¿sí? Esta iglesia que es institución, que está definida por un rito. Por eso la misa que yo celebro es la misma que celebra el Papa. Por eso yo no tengo potestad o el cura de su parroquia para ir cambiando por cambiar, no, porque perdemos la comunión, el sentir de iglesia. Entonces, esa iglesia que es institución, que es grupo de personas organizadas a través de normas, ritos, costumbres, tradiciones, pasa a ser esta nueva comunidad de creyentes. Esa comunidad donde sigue organizada, pero ya no va a ser como Jesús cuando le dice a los fariseos, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Para ellos, el templo de Israel, el templo, era era signo, presencia de Dios. Pero Jesús no es que estaba en contra del templo, sino estaba hablando de su templo, de su cuerpo como presencia del Padre también, que iba a pasar de la muerte a la vida a través del misterio de la cruz. ¿Cómo hacer esa transición? ¿Sí? Nosotros, ¿cómo voy a hacer esa transición del templo estructura donde se reúne la comunidad a ser comunidad de creyentes? Porque es que a veces le damos más fuerza al templo que a la persona. Por un caso, un simple ejemplo. Hay gente que se rasga las vestiduras porque una persona X va de tal o aquella forma vestida a la iglesia. Listo, sí. Hay unas normas mínimas, eso se llama sindéresis, saberse ubicar donde yo estoy.
Si yo voy a piscina, pues yo no me pongo un smoking, pues yo me pongo pantaloneta de baño y camiseta y gorra. Igual, que si yo estoy en un lugar, en un templo destinado a la oración, al culto, pues debe haber una mínima comportamiento que me hace ubicar donde estoy. Pero a veces le damos más fuerza a lo exterior, al comportamiento, al rito, que a la persona. Entonces, sacamos la persona, juzgamos la persona. Es que usted no está digna de estar aquí. Y sacamos la persona. Cuando la persona es la presencia de Dios viva. No es el templo, no es el lugar. Simplemente. A veces rayamos en esas cosas. En la Constitución dogmática sobre la Iglesia, en el Vaticano II, en numeral 4, dice: consumada pues la obra cuya realización en la tierra el Padre confió al Hijo, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara sin cesar a la Iglesia. Y de esta forma los creyentes pudieran acercarse por Cristo al Padre en un mismo espíritu. Él es el espíritu de la vida o fuente del agua que salta hasta la vida eterna. Por quien el Padre vivifica a todos los hombres muertos por el pecado, hasta que resuciten en Cristo sus cuerpos mortales. El Espíritu habita en la iglesia y en el corazón de sus fieles como un templo, y en ellos ora y da y da testimonio de la adopción de hijos. Entonces miremos cómo esa transición tan importante que tenemos que ir dando de iglesia a estructura, que es importante porque le permito, repito, una organización, una comunión, un sentir como hermanos en lo mismo. Por eso se organiza, pero que eso no es lo más importante, sino es pasar esa comunidad jerárquica o esa comunidad institución, pasar a una comunidad de creyentes. Porque a veces le damos, repito, más fuerza a lo legal que a la comunidad. Y esa fue la gran lucha de Jesús. Padre, perdón, Dígame. tengo una pregunta. Si Pregunte. nosotros decimos que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí? Como pueblo de Dios, veo que en las definiciones, pues, muchos dicen, no, que los bautizados, que hacemos parte, sí, está bien, nosotros los bautizados. Pero si somos pueblo de Dios, se supone que Dios debe acoger a todos, creyentes, no creyentes, ateos, no ateos, bautizados, no bautizados. Todos deberíamos Venga, ser parte de ese perdón pueblo. que no lo entendí bien. Ok, bueno. Es que el perro no me dejó escuchar. Y no es mío. Ah, Es el perro del vecino. Bueno, a ver, que ahorita que estamos hablando de definición de iglesia, bueno, yo escucho Sí. que nosotros decimos que la iglesia sí somos todos los bautizados. Está bien, nosotros los bautizados. Pero si la iglesia es el pueblo de Dios, se supone que el pueblo de Dios está formado por creyentes, no creyentes, bautizados, no bautizados, ateos, lo que sea, porque Dios no hace distinción de eso. O sea, Dios nos acoge No. a todos, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta. Cuando nosotros no podemos hablar de exclusividad de iglesia católica, cristiana católica, nosotros, como nosotros nomás, no. Es acogiendo a todos. Y es todo el pueblo. ¿O estoy equivocado? sí. Mira, por el bautismo, es que el bautismo me hace miembro de la Iglesia Católica. ¿Sí? Una cosa es hablar de que la humanidad o la creación, uno siempre, cuando yo hago los cursillos de bautismo, hay una cosa que yo le explico a la gente y es esto. El niño es creación de Dios, porque Dios todo lo crea y el universo en su totalidad es de Dios. Somos creación de Dios. Estamos en un estado de criatura, de creación. Pero muy distinto es cuando me bautizan y el bautismo me hace
parte de la iglesia, me hace cristiano, me hace miembro de esta comunidad de creyentes que van a ser regidos por los mandamientos y vamos a seguir una manera de vivir como cristianos. Entonces, el pueblo de Dios es ese pueblo que nosotros elegimos a ser parte de la iglesia como pueblo de Dios. Entonces nos lo confirma, nos lo ratifica el bautismo. No es que toda la humanidad es pueblo de Dios, no. Es el bautismo. Si quieren, ustedes busquen en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 782 y ahí nos explica muy bien lo que el pueblo sacerdotal o lo que se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, nos dice ahí, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Padre, perdón, Muchas una gracias. pregunta. Ujú. ¿Es el bautismo entonces el que marca realmente la diferencia entre criatura de Dios, hijo de Dios? Claro, por el bautismo yo me hago hijo, porque recibo al Hijo. Yo me hago hijo en el Hijo. Jesús es el Hijo por excelencia. Entonces, yo recibo a Jesucristo en el Hijo, recibo a Jesucristo en el bautismo y yo me hago hijo en el Hijo. Dice, las características del pueblo de Dios. Literalmente aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Dice, primera, el pueblo de Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero él ha querido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Primera de Pedro 2:9. O sea, nosotros decidimos hacer parte y él nos llama. Dios quiso elegirnos. Dice, otra característica, llega a ser miembro de este cuerpo, la que les decía ahora, no porque, no, es que yo soy de Cali, de la ciudad de Cali. No, es porque yo quise bautizarme en la Iglesia Católica. Este pueblo tiene una cabeza, a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido. Y quiero que ese Cristo, el ungido, el Mesías, sea mi Salvador. Tiene una identidad. La identidad de ese pueblo está en la dignidad y en la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como templo. Su ley, nosotros tenemos una ley y es el mandamiento del amor. Su misión es la de ser luz, la de llevar eso que Jesús hizo, ese reino de Dios, pues yo como bautizado estoy llamado a ser constructor. Y el destino del pueblo es hacer presente el reino de Dios. Y no solamente en este mundo, sino en ese sentido de trascendencia o de ese reino que es vida eterna. Entonces, no sé si queda clara la pregunta para todos. Sí, padre, por mi parte, Sí, padre, gracias. quedó claro. Bueno, Muy claro, padre. si no duden en preguntar cualquier cosa. Si no la sé ahora, la apunto y después la busco y compartimos. Por eso es tan importante, queridos compañeritos, el bautismo. El bautismo me da 5 gracias. Me borra el pecado original, primera gracia. Me hace hijo de Dios.
Por eso un niño que no está bautizado no es hijo, es creación de Dios. Me hace templo del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, y me hace parte de la Iglesia Católica. Soy cristiano y soy heredero del reino de los cielos. Esas son las 5 gracias del bautismo. Y me hace miembro de esta iglesia a formar una comunidad. Me borra el pecado, me hago hijo, recibo el Espíritu Santo, hago parte de la iglesia y soy heredero del reino de los cielos. Padre, yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Qué tan cierto hay que las personas, los evangélicos, ellos son bautizados y cuando se quieren cambiar e ingresar a la Iglesia Católica ya no es necesario que se bauticen por medio de la Iglesia Católica? No, eso depende de qué rancho venga. Ujú. Porque recuerden que hay unas iglesias que están en comunión con la Iglesia Católica. Ujú. Sí, señor. Tienen que haber sido bautizados en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, ellos bautizan en la Trinidad. La iglesia anglicana, pero no esos anglicanos que andan por cualquier, no. La seria, pues, que lleva muchos años, la de la reina Isabel, ellos bautizan en la Trinidad. Entonces, ese bautismo no se repite. En el caso de nuestros hermanos los evangélicos, ellos... Depende, porque yo, hasta donde se ha entendido, por ejemplo, los pentecostales no bautizan en la Trinidad. Algunos bautizan solamente en el Padre, otros bautizan en el Espíritu, en fin, otros solo bautizan en Jesús. Entonces, no es aquellos, tendría que mirar qué confesión religiosa y en qué se están bautizando. Ah, ya. Ah, bueno, padre, muchas gracias. Padre, Bueno. disculpe, pero es que a mí me pasó un caso de un sacerdote que yo le estaba haciendo seguimiento a una persona adulta que se quería bautizar, hacer la confirmación, entonces yo me comencé a prepararla. Y cuando llegó del sacerdote, le dije, él es de una iglesia, llámese cristiana, pero nunca le dije el nombre y de una vez me dijo que no, que él no bautizaba a nadie que ya estuviera bautizado, pero él no me hizo la aclaración que usted me está haciendo, porque yo también tengo entendido que si es trinitaria y nosotros somos trinitarios, entonces pues es muy diferente a otros que no son trinitarios. Pero yo le dije, padre, ¿pero por qué? No, mi pregunta es la siguiente, en ese caso... Pero esperen, le aclaro una cosa. No es que, no es que cualquier persona pues formó un rancho ahí en el garaje de su casa, entonces yo voy, cojo y bautizo en el Padre, en el Hijo, no. Sobre todo es que esté en comunión con la Iglesia Católica. No, yo eso lo tengo entendido, esa no es mi pregunta. En mi conciencia, como no se le preguntó ni siquiera qué iglesia estaba, sino que de una vez me dijo, no, hagámosle nomás confirmación y primera comunión. Entonces yo le dije, Alice, bueno, padre, pues yo soy de las personas que obediencia, si es así. Pero con lo que usted está diciéndome en ese momento, me está enseñando, o sea, yo puedo refutarle al padre sin grosería y nada, pero padre, es que yo aprendí esto y la señora viene de tal parroquia, perdón, de tal iglesia. Claro, es que eso es deber del sacerdote, indagar de dónde, o sea, cuál es la confesión religiosa, cuál es su fe, qué es lo que profesa, porque yo puedo decir que sí bautizado, ¿quién me certifica? No. Sí, no, Por usted ejemplo, tiene toda cuando la yo razón, estaba en la pero no. parroquia,
Él nunca cuando me yo hizo estaba en la nada de esas parroquia de, preguntas. claro, O ahí, dependerá del rito que se haga, si le hace falta algo del rito. no, no, pues, del o sea, rito no, es de la iglesia como tal, ¿sí? Por vale. ejemplo, cuando yo estaba en la parroquia de Petecuy, de San Bartolomé Apóstol, allí había un sacerdote que decía ser anglicano. Y él bautizaba, casaba, en fin. Ese sacerdote decía ser, pero no pertenecía a nada de eso. Muchas de esas personas tuvieron que volver a hacer todos sus sacramentos porque ¿qué? Esas confesiones religiosas no tienen ninguna estructura de libros, de partidas, de nada que certifiquen. Porque no es solo el acto de buena fe, sino la estructura, la organización, son muchas, o sea, que verdaderamente tenga una tradición esa iglesia, que esté en comunión, sobre todo en comunión en ese sentir de la Trinidad, porque el bautismo tiene que ser trinitario. El envío de Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dije, vayan y bauticen solo en el nombre del Padre o del Espíritu. Entonces, pues, hay fallas de los sacerdotes, de nosotros a veces, cuando no ahondamos o cuando no preguntamos. Pero ahí es el cura como párroco y como representante legal es el que asume. ¿Sí me hago entender? Sí, padre, yo me quedó claro, pues yo tenía claro lo que usted me dijo, yo lo he aprendido, pero yo no tengo cómo refutar así, pues por respeto y porque pues la obediencia primero, ¿no? Es lo que he aprendido. Ah, no, pero hay algo muy importante, señores catequistas, es que en esa iglesia de comunión, usted puede decirle al sacerdote, usted está equivocado por esto y esto. Ah, que él no haga nada. Ah, bueno, asuma usted las consecuencias con el de arriba y con el de abajo. Sí, al menos O que se le dice. diga que para la próxima catequesis no lo deje trabajar. Eso a mí me sucedió, por decir una verdad. No, Lo dije con mucha no tanto no prudencia. lo deje entrar, sino porque, claro, porque cuando se vaya a casar le van a pedir la partida de bautismo. ¿Y dónde la va a encontrar? Sí. Yo Ahí también va a eso ser el se lo dije, obstáculo. O sea, el gran inconveniente es cuando le vayan a pedir la partida de bautismo para casarse, ¿dónde la va a encontrar? Y sin partida de bautismo no lo casan. Entonces, ahí va a ser un gran error de él como sacerdote y como pastor. Bueno, la iglesia es un pueblo, centrémonos en estas ideas, porque vamos haciendo esa transición de iglesia a comunidad. Esa es la relación. Y insisto en esto porque a veces sí, va a ser lo mismo. La iglesia es el pueblo de Dios, la comunidad es el pueblo de Dios, pero la iglesia como tal es el pueblo que Dios convoca para organizarse, y esa organización implica normas, tradiciones, costumbres, pero que lo lleva mucho más a hacer una sola organización, sino a hacer una comunidad de amor. Esa es la transición que tenemos que hacer sin dejar de ser iglesia, porque la iglesia tiene que ser una institución organizada para poder ser válidamente legitimizada dentro de una sociedad democrática. Por eso, cuando hablamos de iglesia como institución, en Colombia, por la Constitución del 91, todas las iglesias tienen los mismos derechos, porque por ley todas las iglesias en la libertad de culto, pues tienen todas las mismas prebendas y ventajas. La iglesia es un pueblo reunido en comunidad.
es la comunidad por la que Jesús murió. Pero la iglesia es una comunidad peculiar, diferente de otras comunidades nacionales, culturales, políticas, sociales o religiosas. La iglesia es un pueblo congregado por la palabra de Dios. La fe en la palabra es la que nos convoca en la iglesia. Por el bautismo entramos a formar parte de esta comunidad. El bautismo es la puerta, el password, como cuando usted le pone una clave a su celular. Esa clave le permite entrar al celular. Sin esa clave, paila. No le chismosean su WhatsApp. Esta comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía, es decir, para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. La iglesia, por el bautismo y la Eucaristía, constituye el cuerpo de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Uno es el pan y por eso formamos todo un solo cuerpo, porque participamos todos del mismo pan. Por eso, mis queridos catequistas, algo muy importante es que a veces hablamos de comunión y pensamos que la comunión es el sacramento y es recibir una hostia y ya. No, la comunión es mucho más que eso. La comunión es sentir, pensar, vibrar, amar la iglesia con sus cosas buenas y con sus cosas malucas. Porque la iglesia es una santa. Santa porque su fundador es santo, Cristo. Santa. Pero la iglesia es pecadora porque lo que los componen somos nosotros, los seres humanos, frágiles, débiles y pecadores. Apostólica, porque nosotros estamos regidos bajo una tradición. Lo mismo que hizo Jesús en la última cena, cogió el pan, es lo mismo que celebra. Los sacramentos que están implícitamente en la Sagrada Escritura es lo mismo que nosotros, de otra manera, porque los ritos pueden cambiar, pero la esencia del sacramento perdura. Eso es lo que nos mantiene en comunión. Esa es la comunión. Porque a veces, mire, hay gente, por ejemplo, en estos días que hubo todo esto con el problema del sentir sobre el aborto. ¿Cuántos católicos bautizados dijeron sí al aborto? Eso no es estar en comunión con la iglesia, porque la iglesia está a favor de la vida, no en contra de la vida. Cuando yo estoy en contra, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que los curas deberían casarse porque si tuvieran esposa e hijos se acabaría tantos problemas. No, es que eso no es el sentir de uno. La iglesia como madre y maestra nos enseña el valor del celibato, el valor de entregar su vida por el reino, como lo ha hecho tantos y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la salvación. Ahora, eso es estar en comunión. El gran problema hoy en la Iglesia Católica es que muchos hacemos parte de la iglesia, pero no somos iglesia. Queremos hacer parte de una iglesia, pero sin sentir, pensar, vibrar con la iglesia. El pueblo de Dios, es decir, una comunidad que desde Abraham hasta nuestros días ha sido formado por Dios. Ha sido formado por Dios. La iglesia no es un querer del Papa, no es un querer del Padre, es un querer de Dios. El pueblo de Dios, es decir, esa comunidad que desde Abraham, esa iniciativa, ese llamado que le dio Abraham, anda, deja tu padre, tu patria, tus cosas, ve. Y conforma este pueblo
es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros a formar esa comunidad. Convocado por Jesús, nacida a la luz de la Pascua del Espíritu, y que intenta vivir en comunión unida bajo sus pastores, celebrando la Eucaristía y buscando construir el reino de Dios en la historia, siempre desde los pobres, a través de este pueblo que Dios realiza el misterioso plan de salvación. Mire que esa en esencia, esa es la iglesia. La iglesia es ese pueblo de Dios que hoy nos reúne en la persona de Jesús, que somos movidos por ese Espíritu Santo que nos hace unos, que nos invita a vivir en comunión, a romper barreras sociales, culturales, étnicas, en fin, tantos muros que construimos nosotros, nos invita a romper y a ser un solo pueblo, para que a través de ese conocer a Dios como Padre y vivir como hermanos en Cristo, podamos hacer presente el plan de salvación. En marcha, un pueblo peregrino formado por pecadores y santos, que avanza entre las tentaciones y persecuciones en la historia y anuncia el Evangelio de Jesús a todos los pueblos bajo la fuerza del Espíritu. Avanza, en marcha. Por eso todos los cantos de iniciar la Eucaristía, los cantos de entrada, todos hablan, ponemos en marcha, vayamos al encuentro. Es decir, un pueblo que está en dinamismo, que camina, que avanza, que va. No es un pueblo estático, no es una comunidad estática, no. Que avance hacia la liberación, es decir, hacia el reino de Dios, que en nuestro mundo de injusticia implica la liberación integral de todo lo que esclaviza a la humanidad hacia la tierra nueva, prometida a Abraham y a su descendencia para siempre. Una liberación integral. Miren, el reino de Dios no es por allá lejos, es aquí y ahora. Cuando haya trabajo, cuando haya comida, cuando haya educación, cuando haya equidad, cuando todos tengamos lo necesario para vivir, podemos decir el reino de Dios está aquí y ahora. Pero ¿cuándo puede pasar eso? Cuando abramos el corazón al Señor y dejemos que su espíritu rompa con el egoísmo, con la avaricia, con el poder, y nos veamos a la cara como lo que en verdad podemos llegar a ser, porque no es que no podemos llegar a ser hermanos y hermanas, hermanos y hermanas. Entonces, yo quisiera en estos momenticos abrir aquí un momentico y que pudiéramos hablar, compartir de las vivencias que nosotros tenemos en cada una de las parroquias. O sea, ¿cómo estamos viviendo ese ser de iglesia? ¿Será que nosotros nos estamos quedando en una iglesia institucional? Mire, en este trabajo del sínodo no es fácil. No es fácil salir para nosotros como párrocos y para ustedes como fieles. Pasar de una iglesia donde el sacerdote es el que manda, el que decide, el que lo hace todo, a pasar a una comunidad donde todos podemos ejercer un liderazgo.
donde todos tenemos voz y voto, donde la preocupación es de todos. Eso no es fácil hacer esa transición, inclusive al interior de nuestras propias casas. Es que yo soy el papá y aquí mando yo. Y es que yo soy la mamá y aquí mando yo. Y es que su hijo no puede decir algo. Su hija no puede decir algo, no puede opinar. No, es que aquí el que manda soy yo porque yo tengo tantos años y usted apenas está viviendo. ¿Y qué le impide a esa persona en su corta edad tener un juicio, una opinión que me pueda ayudar a mí a crecer, a madurar, a tener otra visión de la vida? Y ese es el gran reto de la iglesia hoy. Pasar, porque todavía siguen esos rezagos de esa iglesia piramidal, a pasar a esa iglesia de comunidad de comunidades, de servidores. Entonces, ¿cómo estamos en ese proceso del sínodo? No es fácil escucharnos. No es fácil caminar con el otro. En los liderazgos que tenemos en las parroquias. El que quiere ser el coordinador quiere pasar por encima de los otros. El catequista que lleva tantos años quiere pasar por encima del que apenas está empezando. Porque son patrones de comportamiento que repetimos y que queremos seguir. Romper con esos esquemas no es tan fácil, pero no imposible cuando queremos formar ese pueblo de Dios. Vicky, ahí hay una mano levantada. Vicky Mauro. Hola, padre, buenas noches. Hola, padre, buenas noches. Hola. Bueno, respecto a su apreciación, padre, nosotros tenemos digamos como una experiencia que podríamos como manifestar, y es que, digamos, la verdad de Cristo seduce el alma. Entonces, lo hemos visto, digamos, en nuestros párrocos, y hablar con esa autoridad que no viene de los hombres, sino de Dios, de alguna manera refrenda lo que usted está diciendo, porque nuestro Señor puede usar a cualquier persona como quiera. Pues se valió de los apóstoles, que eran personas simples, sencillas, pescadores, sin ninguna instrucción, para fundar su iglesia. Entonces, pues ahí está representado. Pero también, digamos que hemos visto que en la práctica, digamos que el pastoreo del sacerdote o del párroco es importante, porque muchas veces, a veces se diluye un poco en la participación de los laicos, y eso a veces genera que se presenten, bueno, lo que usted menciona también, padre, que a veces existe el catequista o el servidor que es un poquito matoneador y se la monta al otro y le hace bullying. Y entonces el padre, como no, bueno, yo allá no me meto. Entonces, eso no es cuento mío. Entonces, pues digamos que eso es como nuestra apreciación. Sí. Que no es fácil, es una tarea, pensamos que es una tarea de doble compromiso, tanto por parte y parte del consagrado, del padre, como de los fieles, y de compromiso, de mutuo respeto y de saber compartir, escuchar, de mucha humildad, y muchas veces no es fácil lograr eso, pero pues es un camino en el que estamos para que todo lo podamos lograr, pero sería fantástico, y yo creo que es uno de los deseos del corazón de Jesús, que realmente volviéramos a esa fraternidad y a esa común unión que vemos en nuestros hermanos los apóstoles, como ellos nos enseñaron en los hechos que debería de ser, pero pues en la realidad, pues no en todas funciona como debería de ser. Sí. Pues es nuestra opinión. Sí, gracias. Yo creo que en estos días, hace poco el texto, hace 8 días yo les decía, ese texto de los hijos de Zebedeo, ¿no? Que le piden a Jesús, colóqueme uno a la derecha y el otro a la izquierda.
Porque si en el mismo grupo de los 12 que caminaron con él, que lo conocieron, que fueron testigos oculares de los prodigios y signos del reino, había esa lucha de poder, esas ganas de poder, ¿qué será de nosotros hoy? Y uno de los grandes pecados del ser humano es siempre va a querer tener poder, siempre. Y eso es algo que el mal siempre va a estar aquí al oído diciéndonos que es una estrategia, una manera de ser grande. En la lógica del mal, poder es ser grande. En la lógica de Jesús, el poder no es ser grande, sino Jesús dice, siendo Dios se anonadó, se abajó, se hizo esclavo, se hizo humilde, se hizo servidor de todos. En la lógica de Dios, ser grande es ser servidor, ser humilde. Y humildad no es confundirla también con dejar que el otro pase por encima de mis derechos, no, sino como saber reconocer los errores, pero también saber reconocer mis virtudes, mis talentos, mis habilidades, mis destrezas, mis capacidades y ponerlas al servicio de, no para pasar o sobresalir, sino para ser servidor de los otros. Ese es el gran reto, creo yo, para poder formar esas comunidades. Ahora, hoy, y aquí hay una culpa de nosotros los curas, porque ser cura es tener poder, y el poder corrompe. El poder corrompe. Cuando no tenemos esa armonía y ese sentir cuál es el verdadero poder que Jesús nos da. Más que de mandar, más que de administrar, es el poder servir. Y poder escucharnos, y cuando decía ahorita la catequista que le dijo al padre, pero usted como catequista tiene que tener cuando uno cualquier empresa, yo voy y le digo al gerente o al supergerente, mira, pasa esto y esto es. Pero en últimas el responsable legalmente es el que dirige. Ahora, en la parroquia legalmente, si usted le dijo, él es el responsable. Ahora, hay una responsabilidad legal, pero no olvidemos que esto sí es una institución legal, pero en últimas es una comunidad de Dios. Y usted le tendrá que dar cuentas a Dios. A los hombres podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no le podemos hacer tanto. Padre, pero en esa Dígame. situación que es verdad lo que usted plantea, estamos 100% de acuerdo. Sí. ¿Cómo hace uno si ya se ha pasado todo el proceso de comunicación y todo? Sí. El filtro de cristianos y demás. Lo que sí, de que no, que llámalo en privado y dile, y si no, frente a dos testigos, y eso no sirve. Comunidad entera y nada. Rejo, No. rejo. Oración, obviamente, por No, parte eso- nuestra, pero No, mire, no voy a justificarme ni a justificar el gremio de curas, pero es una realidad. Ustedes, más que nadie, somos seres humanos de carne y hueso. Y si no hay conexión con lo espiritual, con Dios, si no hay amor y pasión por el sacerdocio, pues yo voy a vivir un ministerio desde ser funcional de lo religioso, pero no creyente. Y hay algo muy importante en esto, o sea, uno puede ser un buen funcionario religioso, pero no creyente. Como usted puede ser un buen laico comprometido y usted brinca, salta, hace floreros, carteleras, pero no creyente. Usted es el todero en la parroquia, el que hace de todo en la parroquia, pero ¿es creyente? Y es eso. En últimas, tanto el cura como o sea, todos los bautizados, nuestra vida se confronta con el actuar, con mi vida. Y es decirle, bueno, sabiendo que hay una realidad humana, o sea, desde nuestras miserias. Porque miremos la parábola del próximo domingo. El hijo pródigo.
El hijo pródigo reconoce su miseria. ¿Cuántos jornaleros de mi padre están comiendo pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Él hace una introspección y reconoce su miseria. Y al reconocer su miseria se levanta a vivir otra realidad, el perdón. Pero miremos la postura del otro. El hermano parado, indiferente, cumplidor. Hasta le dice, papá, yo nunca te he faltado. Nunca. O sea, uno puede vivir la vida cumpliendo, pero no ser creyente. Uno puede vivir la vida haciendo muchos ritos devocionarios, cuanta ñoñada inventan, uno la puede hacer. Que el lunes de la misericordia, que miércoles del milagroso, que martes de yo no sé qué, que viernes de yo no sé a dónde, que rosarios de la aurora. O sea, devocionarios habidos y por haber. Grupos habidos y por haber. Que están los de lazos de Mariano, los de Maús, los de los ricos, los de los pobres, los de esto, los de aquel. Grupos habidos y por haber. Pero ¿hasta qué punto somos creyentes? Y creyentes en construcción de comunidades de amor que haga presente el reino de Dios. Ahí está el reto de la iglesia y de la iglesia de ahora, porque ya de atrás ya pasó. Si no nos ponemos las pilas, vamos a quedar con muchos templos hermosos, pero sin comunidades, vacíos, porque vamos a quedar. Y hoy hacíamos, hoy en la reunión, ya le doy la palabra a los que están por ahí levantando la mano, la síntesis que hicimos en el Arciprestazgo 2 del sínodo. Una de las cosas que nos decía el padre Omar López en esa síntesis de todo el trabajo es que nosotros en Colombia vamos camino a vivir lo mismo que vivió Europa. A templos solamente para hacer ritos, pero no a tener comunidades. Porque nos estamos quedando simplemente a fe de misas, devociones, sacramentos, pero no a comunidades comprometidas. Es decir, que transparente su ser de creyente en el trabajo, en la escuela, en la relación de pareja, en el mío, en el bus, en cualquier lado. Antonio. Levantó la mano Antonio, pero ya se fue. Gracias, padre. Buenas noches. ¿Cómo están? Padre, quería pues dar mi opinión respecto pues a las comunidades a las cuales pertenecemos que están dentro de nuestra parroquia y sí, tenemos que ser sinceros. En estos momentos todavía subsisten muchos egos dentro de nosotros, los participantes de estas comunidades. Pues tenemos que llegar a un momento en que tenemos que sincerarnos y hacer el esfuerzo y dejando estos apegos y no sé, papá, espérate que ser más humildes en lo que entregamos a nuestras comunidades. Respecto a lo que tú hablas del sínodo, padre, pues es una gran verdad. El Papa Francisco nos ha pedido que seamos una iglesia en salida y pues acá en nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Dolores, acá en Yumbo, estamos ya hace algunos años con un objetivo y una misión que es llevar la iglesia a las comunidades. Tenemos acá un tema que le llamamos asambleas familiares y en estos momentos pues la estamos llevando a nuestros barrios. Yo acá pertenezco a una comuna de 4 barrios, inclusive nuestro párroco, nuestro sacerdote Arnoldo Jesús, él nos acompaña a celebrar estas asambleas. Y sí, padre, pues
hemos visto mucho provecho porque muchas personas que se dicen ser católicos, pero poco creyentes, pues en estos momentos están participando pues de las Eucaristías en el templo. Lo otro que tenemos dentro de los grupos de catequesis es que catequizamos los niños, lo que es los niños para la primera comunión y también para confirmación, pero también pues dentro de los grupos de catequistas que hay acá en nuestra parroquia, con nuestro coordinador hemos implementado para cada 15 días un tema en el cual hemos llamado Escuela de Padres. Y entonces, pues cada 15 días nos reunimos con los padres de familia y pues tocamos temas de evangelización. Inclusive ya hay algunos padres que han participado de estos temas de la Escuela de Padres y hoy en día son ya catequistas. Y lo mismo estamos haciendo pues la tarea con los niños, siquiera de los niños que hemos catequizado y que pues han hecho la primera comunión. Estamos haciendo el esfuerzo siquiera de acercarlos a que lleguen a ser acólitos y para poder irlos llevando a que más adelante ellos puedan ser los nuevos catequistas de nuestra parroquia. Padre. Eso es lo que quería opinar. Sí. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Maricel, perdón. Padre, yo Hija. estoy en una parroquia en Jumbo, en donde la frase que se escucha, yo tengo 4 años ya en la parroquia, y la frase que se escucha es, aquí siempre ha sido así, aquí, así siempre ha sido. Y entonces yo les manifiesto el problema que causa como interiorizar esa frase y no querer cambiarla, porque ese siempre ha sido aquí, así igual, no nos deja progresar. Para mí eso me ha dado bastante duro porque no me adapto a esa frase, no me adapto a esas formas, no me adapto a no querer surgir, no me adapto a ver la necesidad de la formación. Ellos no la ven, así siempre ha sido, no, estamos cómodos, no queremos salir de esa zona de confort y para mí sí es un choque bastante fuerte eso, porque yo pienso de que no, como catequistas o como proclamadores o el grupo que sea en la parroquia, siempre necesitamos un poquito más, siempre, todos los días, y estamos estancados, realmente estamos estancados en esas formas de ser. Sí, ese es uno de los grandes retos que nos deja o nos está planteando el camino sinodal, ¿no? Es salir de nuestras zonas de confort. Es esa frase que tú dices, así se ha hecho y así se hará. Porque salir implica arriesgarse. Salir cuando uno hace un trasteo, el trasteo le ayuda, es muy complejo un trasteo, muy difícil. Pero ¿qué es lo bueno? Que a veces en el trasteo bota lo que no necesita. Y tiene que vivir experiencias nuevas y conocer nuevas personas, vivir otras realidades. El aquilazarse en una misma realidad impide la novedad del evangelio. Y esa es la gran dificultad que tenemos nosotros, la novedad. Jesucristo es una novedad. El Papa Francisco, ante la Jornada Mundial de la Juventud que se acerca, le decía el mensaje a los jóvenes: no van a vivir la Jornada de la Juventud con lo que ya hicieron los años pasados. No, es la novedad. Jesucristo siempre es nuevo. Arriésguense a vivir la novedad del Evangelio. Entonces, también nosotros en nuestra iglesia, y algo que iba a decir ahorita, frente
hay unas cosas que siempre serán duraderas en el tiempo. O sea, a veces no es ir cambiar por cambiar. Hay unas cosas que tienen que perdurar, porque eso es lo que nos da seguridad, estabilidad, pero que son esenciales en la vida de la iglesia, pero que tendríamos que replantear para nosotros hoy, en el hoy, contagiar de Jesús, enamorar a Jesús en la nueva realidad, perdón, en la nueva realidad en que estamos, frente a los jóvenes, frente a la realidad de parejas, frente a los no creyentes, frente a los indiferentes. Yo creo que más que entrar en esa pelea, en ese en esa de defender, en esa apologética de peleas, de discusiones de dogmas, normas, es contagiar de la persona de Jesús. Dime, Ximena. Mira, padre, yo tengo una pregunta de una compañera que me dio una inquietud ahorita que habló. Si el padre se equivoca, como cualquier institución, yo no estoy obligada a obedecerlo porque está equivocado. Yo tengo que hacerle ver con todo el respeto que está equivocado, pero si se equivoca, no tengo por qué obedecer una equivocación. O me equivoco, o estoy contradiciendo, o estoy haciendo mal. Él está equivocado, no tengo por qué obedecerlo. No, claro, no es obedecerlo en el sentido de espíritu borrego, como me hago entender. Pero, por ejemplo, si en el caso mío, tú, Ximena, vienes y me dices a mi padre, es que esto y esto es el caso, y yo le digo, no. En cuanto a lo legal, pues usted no puede hacer nada porque el directamente responsable frente al sacramento, frente a lo que se va a hacer, soy yo. Sí, señor. ¿Sí? Ahí es donde dice, pues la catequista termina dándole la catequesis, porque en últimas el que decide y responde desde lo legal es el sacerdote. ¿Sí? Yo creo que lo entendí por ahí. No es que si el párroco le dice, no, vaya y dígale a todas las muchachas de la catequesis que planifiquen. No, usted no puede hacer eso porque primeramente usted es creyente, usted es católico, usted está en comunión con la iglesia. Y no porque el sacerdote sea el párroco y el que manda, usted tiene que hacer eso, no. En ese caso. Ay, se padre, porque hay cosas que uno, bueno, es por un momentico, está equivocado, me va a mandar por el camino equivocado, entonces el que no debo. Entonces me condenó yo y se condenó el padre, la persona pues que está equivocada. Claro, por eso cada persona tiene su conciencia y la conciencia del sagrario de Dios, que le permite hacer discernimiento entre el bien y el mal. Ok, bueno. Gracias, padre. Estamos hablando aquí de una parte como legal, como decir pues el gerente y los empleados, por decirlo en esa figura. Bueno, queridos compañeros, esto es lo que quería compartirles esta noche. Dentro de 8 días estamos ya en la última, que es el taller, un taller sobre comunidad. No sé, que vayan preparando pues este módulo. Ojalá lo que les vayamos compartiendo desde nuestras experiencias y vivencias, no como expertos o como más santos, sino como en ese ideal de formar unas comunidades. Yo sé que no es fácil. Yo llevo 16 años de cura y no ha sido fácil porque Dios trabaja con nuestras humanidades. Y aunque el querer de Dios es que seamos santos y perfectos, la terquedad y la dureza de nuestro corazón no es tan fácil doblegarla. Mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso siempre necesitamos estar con Él y en Él, para que mi voluntad sea su voluntad y no su voluntad, no nuestros caprichos. Yo les invito para que terminemos orando este Padre Nuestro por
por nuestra Colombia, por Ucrania, por tantas personas que en este momento desconocen el amor de Dios, que están aislados, que nosotros los curas hemos hecho que se alejen, que nosotros como iglesia hemos hecho que se alejen, que no crean, que desconfíen, que están lastimados. Que el amor de Dios les permita, como al hijo pródigo, levantarse e ir a experimentar un amor que los salva, que los redima, que los hace felices. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre ustedes, sobre sus familias. Que el Espíritu del Señor los acompañe y fortalezca siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Una feliz y santa noche. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas Padre, noches. noche para todos. Igualmente. Amén, Padre. Amén. Bendiciones. Igualmente, Padre. que Ay, descanse. Padre, muchas gracias. Los mismos que descansen. Gracias por su Padre, muchas gracias. catequesis. Recordemos que es nuestra obligación como catequistas, como iglesia, orar por los sacerdotes y por nuestra iglesia. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Sí.